de una maestría que se llama Actor Training and Coaching de la Universidad de Londres. Y eso siempre he estado muy interesado, tanto en la pedagogía como en la investigación. Entonces, bueno, eso. Este taller tiene como propósito fundamental el exponer una posible metodología para, primero para hacer un estudio de factibilidad, digamos, para poner su investigación dentro de las justas proporciones, ¿sí? Y hacer una investigación que sea realizable en el tiempo y que, digamos, sea coherente con los recursos, con las herramientas, con los tiempos que ustedes tienen. Entonces va a tener dos partes este taller. Perdón, voy a colocar aquí presentar. Bien. Entonces va a tener dos partes este taller. La primera parte es, como ven, tenemos un montón de barro, estamos todavía en las etapas iniciales, tenemos un tema, estamos sumergidos en un gran tema y pues vamos a comenzar a refinar poco a poco. Y el segundo taller, que es el del día de mañana, vamos a construir algo que en la academia se llama un pitch. Y un pitch es básicamente explicar en muy pocas palabras, en un documento muy corto, el propósito, la idea, la metodología, etcétera, de su investigación. Entonces, hoy vamos a jugar un poco con ideas, con posibilidades, vamos a graficar, vamos a dibujar y mañana vamos a construir el pitch, que es el que eventualmente les permitirá tener, digamos, los diálogos con tutores, con pares académicos que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, listo. Ay, qué bonito. Bueno, entonces, primero explicarles que la palabra pitch en inglés tiene muchos significados, pero uno de ellos, o una de las connotaciones de la palabra pitch, es apuntar, dirigir hacia algo específico. Entonces se dice que algo está pitched hacia cierto nivel, digamos, hacia cierto nivel. Entonces está dirigido hacia cierto nivel de personas. O en el béisbol, como ustedes saben, el pitcher es aquel que lanza la bola, que la dirige hacia ese sitio. Entonces, digamos, por eso es interesante la idea del pitching, que es dirigir la investigación. Ya tenemos una idea, ya tenemos unas ciertas herramientas, unas ciertas búsquedas, investigaciones, etcétera, y vamos ahora a dirigir. Entonces, bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Mafe, espero que todo Sebas, esté bien. espérate un momento. Espérate un momento. Dale. Santiago Manche, ¿puedes parar, por favor, de presentar tu pantalla? Discúlpenme que no tengo la posibilidad de parar la acción yo desde acá. Bueno, creo que ya pueden ver la pantalla de Sebastián. En este momento dice tips. Gracias. Listo, continúa, Sebas, perdón. Sí, listo, gracias. Entonces, bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia investigando, que no es tan larga, pero bueno, creo que puede servir también para ver ciertos errores y ciertas cosas, y eso está chévere. Entonces, tips que he aprendido en lo que poquito que llevo investigando. Entonces, el primero es con la lindísima Mafalda, no intentar cambiar el mundo. Me contaba alguna vez un profesor de doctorado que él estaba haciendo su doctorado y un día lloró mucho porque su tutor de doctorado le dijo: Jay, no vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar la historia del Sebas, teatro. Dale. ¿Sí? Tenemos que parar el mundo. Si lo queremos cambiar, perdón que te interrumpa tanto, pero me dice la gente que no puede ver tu pantalla. Ya, ok. Entonces, tomémonos dos segunditos para verificar que estés compartiendo tu pantalla. Yo la estaba viendo, no sé qué pasó. Ahora te veo a ti. Igual, sí, voy a ponerle otra vez compartir. Es porque alguien más estaba compartiendo. Sí, creo que por error alguien más estaba compartiendo. Está bien. Vale. Es bonito que queramos todos compartir. A ver, ¿lo pueden ver ahora sí? Sí, ya está cargando. Espera, tú me das la... Sí, entonces sí, ya vemos. Sí, ahora sí. Ya. Listo, tú me das la... 3, entonces 2, estábamos hablando... acción. Listo, entonces
estábamos hablando de mi profesor que me dice que lloró mucho esa vez que le dijo su tutor, mira, no vas a cambiar la historia del teatro en dos, y acéptalo de una vez, y bueno. Y yo creo que ese llanto es mejor resolverlo pronto, la verdad. Porque muchas veces queremos como hacer unas transformaciones muy grandes que están más allá de digamos, de nuestras posibilidades físicas, de nuestros recursos, y ve uno también como proyectos que quieren cambiar el mundo y en realidad no se solucionan dentro de sí mismos. ¿Sí? Alguien tiene el micrófono abierto para a ver si. Entonces, eso, listo. Primero, no intentar cambiar el mundo. Segundo, leer lo que se pide. Muchas veces, digamos, hay que tener en cuenta que un trabajo de investigación es un trabajo que se escribe con un propósito específico, que generalmente está dado por un grado académico, digamos, por la consecución de un grado académico, y, digamos, los proyectos de investigación tienen propósitos específicos. Y en general, esos propósitos específicos, digamos, o esos grados académicos que son nuestro objetivo ulterior, tienen unas definiciones muy concretas. Ojalá fueran muy concretas, a veces no lo son. Cuando no lo sean, es mejor que vayan con el tutor o tutora y pregunten directamente, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se me pide? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Porque en últimas, eso les va a ayudar a entender el propósito de esa investigación en ese contexto particular, en este momento particular de su vida académica, y les va a permitir, además, sí, llevarlo a cabo como con mayor éxito. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí saqué uno de no sé qué universidad, pero esto parece ser un trabajo de pregrado. Entonces, si ustedes ven, le dan una valoración muy grande a los requisitos formales, por ejemplo, que cuando se va avanzando, cada vez los requisitos formales tienen menos valoración porque se supone que uno ya los maneja. Y luego hay contenidos y aportaciones. Y quería leerles acá, por ejemplo, recoge y analiza de forma sintética los principales aspectos del tema tratado. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo que mirar con mi proyecto de investigación, estoy recogiendo y analizando de forma sintética los principales aspectos del tema tratado y hasta qué punto. Y entonces, básicamente tengo que comenzar a adecuar la investigación también a lo que se me pide, porque es posible que yo haga una muy buena investigación para un digamos, para una universidad que no es. No sé si me hago entender. Y cuando tengan preguntas, escriban. Esto es de un programa de maestría de la SAP, como pueden ver, tiene criterios mucho más largos, tiene criterios que no son tan formales, los que no tienen tanto que ver con lo formal, y entonces habla, por ejemplo, de fuentes plurales. Entonces yo tengo que ir y mirar, las fuentes que tengo son plurales, ¿será que yo estoy trabajando fuentes que solo pertenecen a un campo? ¿Será que no estoy, digamos, contrastando mi disciplina con otras y así? Entonces, eso, ir a los criterios es una cosa fundamental. En un mundo ideal, la evaluación se dará con respecto a estos criterios, ¿no? No siempre sucede así, pero digamos, en un mundo ideal debería suceder así. ¿Listo? Entonces, otro tip importante, la tesis es de ustedes. Lo digo en dos sentidos. Primero, va a haber, digamos, entre más fuerte y más preparada sea la tesis, ustedes van a ser, y mejor planeada, ustedes van a ser menos invencibles. ¿Por qué? Y me sucedió a mí, cuando yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, yo iba a hacer un estudio panorámico, digamos, a partir de una bibliografía muy concreta, con una pregunta muy específica que ahorita vamos a charlar. Entonces, sí, yo iba a leer unos libros y a preguntarme y a hacerme preguntas con respecto a esos libros. Era muy concreto. Pasa, tranqui. Era muy concreto. Sin embargo, y ustedes lo van a encontrar, muchos tutores y tutoras de tesis, por ignorancia o por maldad a veces también, hay que decirlo, quieren desviar su investigación. Yo, por ejemplo, en el pregrado me gasté 2 años haciendo mi investigación porque
a mi tutor de tesis se le ocurrió que yo, además de esto que yo ya tenía planeado, que era perfecto en dimensión para un trabajo de pregrado, yo tenía que hacer un análisis curricular y tenía que y tenía que comenzar a asistir a muestras y tenía que entrevistar profesores. Y como yo no tenía una buena planeación, se me alargó el proyecto y perdí tiempo en mi vida. Entonces, eso, sean invencibles, tengan una muy buena planeación y eso les va a permitir decidir, digamos, con estas negociaciones que van a tener que hacer permanentemente. Y el otro tip es, ustedes son parte de la investigación. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tenerse en cuenta no tanto a nivel de no solo a nivel de posicionalidad, sino también a nivel de los recursos que cuentan, de sus preferencias, de sus gustos. La investigación es fundamentalmente sobre ustedes. Así ustedes no sean el tema, quiero decir, así no sea autoetnografía o lo que sea, ustedes tienen que tener en cuenta sus recursos. Entonces, por ejemplo, les voy a contar, porque vamos a estar hablando de dos proyectos míos de investigación. En mi trabajo de pregrado, que ya les cuento que me gasté 2 años y tal, yo pagaba 90.000 pesos, que son $30. Hoy son $20 de matrícula. Tenía 20 años, no tenía afán, estaba yéndome los veranos a trabajar en Estados Unidos, entonces como que tenía las condiciones para poder gastarme el tiempo que yo quisiera en la investigación. Entonces decidí hacer una investigación larga, como de leer muchas fuentes, además como que tenía ganas de leer cosas que nunca había leído, entonces como eso lo tuve en cuenta para diseñar una investigación que fuera más larga y que fuera basada en libros que a mi juicio, en principio, son un material que requiere más tiempo, digamos, o una fuente de datos que requiere más tiempo para recopilar, analizar y tal. Cuando hice mi tesis de maestría, como la hice en Inglaterra y los ingleses son así, como súper puntuales y súper específicos y articulados, articulades. Cuando hice mi tesis de maestría me dieron 2 meses para hacer la tesis. Entonces, si yo me hubiera puesto, por ejemplo, a hacer una revisión bibliográfica como la que hice en el pregrado, pues en 2 meses alcanzo a leer 6 libros, o ¿qué? 7 libros, no alcanzo más, ¿sí? Entonces yo decidí, por ejemplo, buscar o obtener mis datos desde entrevistas semiestructuradas, que va a ser el próximo taller que voy a dictar. Entonces sí, o sea, como que podía ser mucho más fácil porque es que un libro en el pregrado más o menos me tomaba como una semana entre leerlo, hacer las anotaciones, analizar, organizar mis anotaciones. En cambio, entrevistas podía hacer 3 entrevistas en un día, transcribirlas el otro día y más o menos analizarlas en 1 o 2 días. Entonces, eso es lo que quiero que se den cuenta. Ustedes ténganse en cuenta con la investigación, con esta planeación. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de, digamos, los diferentes pasos que vamos a abordar hoy. ¿Listo? Yo voy a usar una metodología gráfica para que ustedes también, si pueden en la casa, ir haciendo su mapita, estaría chévere. Le funciona muy bien a la gente que es muy visual. Yo no soy tan visual, pero me ha funcionado. Digamos, me ha aclarado cosas esta metodología. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a abordar o que vamos a evaluar es cuál es la dimensión del tema que voy a abordar. ¿Listo? Entonces, primero, la dimensión de la investigación. Esto cambia de acuerdo a países y universidades, pero está bien tener en cuenta cuáles son los objetivos en general de un trabajo de investigación en los diferentes niveles. Entonces, en pregrado suele llamarse monografía o trabajo de grado y su propósito es unificar fuentes, ¿sí? Hacer una unidad de conocimiento que ustedes sean capaces de demostrar que tienen un conocimiento general de la disciplina y que son capaces de articular este conocimiento de una manera coherente y clara, ¿sí? Entonces, para eso no se requiere gran profundidad y no se requiere gran originalidad. ¿A qué me refiero? En mi caso, por ejemplo, yo tenía que leer una cosa de Stanislavski, que
Porque yo quería hablar de los directores y cuál era su posición respecto a la dirección de actores. ¿Listo? Entonces yo leí una cosita del director A, una de la directora B y otra de la directora C. ¿Sí? Yo no necesitaba leerme todo el corpus de Stanislavski y entender cuál es todo su legado en Norteamérica y entender, ¿sí? Como cuántos son todos los teóricos que hablan de Stanislavski, porque no iba a tener tiempo. Yo tenía que leer una cosita, ¿sí? Y demostrar como una conciencia de la disciplina muy en general. Tampoco se requiere gran originalidad, es decir, yo no tengo que producir soluciones nuevas para el problema que se está planteando. En este momento yo tengo que ser capaz de identificar un corpus de conocimiento, ¿listo? Y ordenar este material básico y poder realizar reflexiones sobre ello. En la maestría, y perdón si me estoy alargando, tal vez ustedes ya sepan esto, en las maestrías en general se busca un conocimiento relacional o relacionado, que es hasta qué punto el estudiante es capaz de articular su conocimiento con nuevas perspectivas. Es decir, hay un conocimiento y el estudiante es capaz de mirar este conocimiento, este tema, este problema desde otro punto. También, en general, es capaz de encontrar y aportar a problemáticas de la disciplina. Entonces ya no solo describe, sino que aporta nuevas miradas y es capaz también de comenzar a, digamos, a presionar los límites de su propia disciplina, ¿sí? Y ¿cómo se dice challenge en inglés? En español. Reto. Como a retar los límites de su propia disciplina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tesis de maestría en artes puede ser tener que ver con cuál es la psicología detrás de tal pintor. ¿Sí? Comienzo a meterme con otras disciplinas y comienzo a relacionar con otras disciplinas. Ahora, en el doctorado se espera que el estudiante cree nuevos conocimientos. Acá sí se pide un grado de originalidad muy alto. Entonces, en el doctorado yo propongo un problema que ya generalmente he venido mirando en otras etapas de mi vida académica, propongo un problema y propongo soluciones nuevas, ¿sí? Entonces, esto se los digo y me parece importante hacer este mapa para que ustedes vean que el camino es largo, que todo bien, ¿sí? Porque uno muchas veces en el pregrado dice, mi tesis de pregrado es cómo hacer que el arte sea rentable. Entonces, sí, espera porque es que es demasiado grande, es demasiado grande. ¿Cómo hacer buen teatro? O la gente quiere proponer nuevas teorías y tal. Es bien limitarse, funciona limitarse, sobre todo porque uno puede incluso encontrar mayores réditos si se limita a hacer algo que esté dentro de sus posibilidades. Bueno, entonces, continuamos. Ahora sí vamos a comenzar a crear nuestro cuadro, ¿listo? Entonces, el ejercicio consiste en dibujar una línea como la que ven. Debajo de esta línea está todo lo que se va a investigar, ¿bueno? Y arriba están ustedes. Debajo está el tema, o sea, puede ser digamos en este momento, como estamos en las primeras etapas de la investigación, en principio, el tema puede ser un tema cualquiera, casi una idea, sí puede estar en lo que veíamos en las primeras diapositivas, como estamos todavía en el barro, estamos todavía recopilando y haciendo el mercado, ¿no? Mafe, ¿me escuchan bien? Es raro. Sí, Cevitas, todo está bien. Ok. Perfecto, listo. Vale. Entonces, este es el esquema básico. ¿Listo? Entonces, como el conocimiento es muy grande, ¿sí? Como nuestra disciplina tiene tanto de largo como de ancho, nosotros vamos a tener que seleccionar algo que en la academia inglesa se llama el scoop o la cucharada. ¿Sí? ¿Cuál es el pedacito que yo voy a morder de toda esta cosa tan grande que tengo? Bueno, entonces aquí van dos ejemplos. El primero es la tesis de pregrado, la tesis de pregrado mía que se llamó La dirección de actores en el programa de artes escénicas, con énfasis en dirección de la Facultad de Artes ASAP, aproximaciones a una genealogía y definición del concepto de dirección de actores y análisis curricular del programa de artes escénicas. Aquí pueden ver lo que les digo. Yo podía quedarme en aproximaciones a genealogía y definición del concepto de dirección de actores. Lo otro, que es
otro año y medio de trabajo sobró, era parte de otra tesis, era parte de otra cosa, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, en esta, que es muy planita, en general es un estudio, es el típico estudio panorámico, ¿sí? Entonces, yo trabajo muy superficialmente digamos, a una gama amplia de autores, ¿sí? Y entonces leo un poquito de cada uno, ¿no? Y tengo un conocimiento general de la disciplina. En el segundo, es un típico ejemplo de investigación específica, en el cual se busca investigar en un tema muy específico, y digamos con unas limitaciones temporales y geográficas muy específicas, ¿sí? En general, no con tantísimas fuentes. Entonces, si ya yo no estoy mirando, se llama A Mile in the Referee's Shoes, Challenges and Opportunities for the Implementation of Formative Assessment Practices at an Undergraduate Theater Program in Bogotá, Colombia, study from a course from its participants' perceptions. Esto es ponerse en los zapatos del árbitro, retos y oportunidades de la implementación de la evaluación formativa, de prácticas de evaluación formativa en un programa de pregrado de teatro en Bogotá, Colombia. Un estudio desde las percepciones de los participantes. Entonces yo ya no estoy hablando de toda la evaluación en todas las artes, en todos los niveles de artes y en todo el mundo, sino estoy hablando de una cosa muy específica de la evaluación en un programa específico, en un lugar específico. Y bueno, y ahorita hablamos de lo de las percepciones de los participantes, que también tiene que ver con una metodología muy específica. ¿Sí? Entonces, en general, esto es una tesis que tiende a ser especializada o específica. ¿Sí? Entonces, en este momento hay que volver, voy a volver acá. Si su cuadro se ve así, como esto, tienen que replantearlo. Decir, bueno, tal vez, no sé, tal vez Leonardo da Vinci está escuchando esta práctica y tenga uno, pues como, sí, hay ya gente que tenga esas posibilidades, pero en general hay que escoger entre panorámica y específica. Ser panorámico y específico al tiempo no es conveniente para una tesis. Bueno, entonces, temas como qué es el arte o cuál es el sentido de la vida o existe Dios, o no solo son imposibles de abordar, sino que además pueden sumirles en un trabajo que no les va a dar réditos al plazo que ustedes necesitan. Bueno, esto es otra cosa importante ahora que mencioné estos temas, como cuál es el sentido de la vida, Es importante, y esto es una obviedad tal vez, pero he encontrado, porque me ha hablado gente de pregrado para que yo les haga asesorías, he encontrado muchísimo, sobre todo en el pregrado, que el tema no tiene que ver con la disciplina. Entonces, están estudiando artes escénicas y su tema es ¿quién mató a Jaime Garzón? Entonces, queda uno, pero pues no sé, si fuera criminalística o derecho, tal vez, aunque dudo que eso una sola persona pueda decirlo, pues sí, y como hacer una investigación sobre eso, pero eso, como que tenga que ver con su disciplina, ¿sí? Pero además dentro de su disciplina, porque las disciplinas son muy grandes, yo esto también lo creo, es que hay que jugársela fácil y también, digamos, que tenga que ver con algo que ustedes dominen de alguna manera y con lo que tengan, digamos, una relación también afectiva y una conexión, digamos, ¿sí? A nivel de gustos y de inclinaciones. Voy a dar el ejemplo, la dirección teatral es así de grande como lo que ustedes ven, y entonces, por ejemplo, a mí me interesa la dirección de actores, pero a mí el teatro musical ni lo conozco, ni sé, ni veo ópera, ni me interesa, ni el teatro cabaret, ni el performance. Pues sería muy, creo yo, tonto de mi parte ponerme a hacer un estudio sobre performance cuando yo, además en mis lecturas previas, casi no leo performance, no asisto performance, no sé muy bien cómo, de qué trata, no sé quiénes son los performanceros y performanceras más importantes, entonces, como, ¿para qué? ¿Sí?
hagan con algo que sea de su dominio, que sea de su interés también, como para hacérsela fácil y para hacérsela divertida, ¿no? Y bueno, lo último es que en general, por los objetivos que acabamos de explicar, las tesis de pregrado suelen ser panorámicas y las tesis de maestría suelen ser también por los tiempos, por los objetivos, suelen ser especializadas. Ahora, cada quien, cada quien puede escoger. Y las tesis de doctorado suelen ser más especializadas aún y más profundas. Entonces, pues, sí, eso es una buena directriz, aunque cada quien puede escoger, ¿no? Listo. Entonces, lo siguiente, cuando ya tenemos nuestra línea, y hemos más o menos decidido cuál es la dimensión de nuestro tema y si nuestro tema va a ser panorámico, es decir, voy a ver muchas fuentes o voy a concentrarme en unos casos muy específicos. Después de esto vamos a graficar cuáles son las fuentes posibles. Esto también nos va a dar, digamos, ideas para seguir redibujando nuestro tema. ¿Listo? Entonces, cantidad y calidad de los datos. Entonces, en la investigación, las fuentes se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias. Digamos, las fuentes primarias suelen ser como las entrevistas, como las observaciones. Las fuentes secundarias pueden ser libros, tratados, artículos, journals, ¿sí? Como que han pasado por el filtro de la academia. Sin embargo, no nos vamos a detener en eso. La pregunta fundamental es, ¿de dónde obtengo la información? ¿Sí? Como les digo, esto luego ustedes van a seguirle dando vueltas, van a encontrar otras posibilidades, pero en general la pregunta es, ¿de dónde saco la información? Y aquí de nuevo hay que tenerse en cuenta, ¿sí? Y, bueno, ahora les hablo más de eso, pero digamos, yo cada vez leo menos. No sé si es la contemporaneidad o qué. Yo cada vez leo menos y cada vez me interesan más las fuentes, digamos, vivas. Entonces cada vez me interesa más la entrevista, me interesa más la observación que leer un libro. También cada vez me gusta leer menos. Eso es una lástima, pero me sucede así. Entonces ustedes ténganse en cuenta también, si ustedes no son grandes lectores o lectoras, piensen en obtener de otras fuentes, que están muy bien también. Piensen en obtener de observaciones. Si ustedes tienen, digamos, si ustedes tienen unas prácticas corporales muy interesantes, tienen prácticas sociales que son interesantes, vayan a eso, vayan a los recursos que tienen. Bueno, entonces eso. Lo primero es saber cuántas fuentes hay. Bueno, entonces vamos a tomar otra vez tesis de pregrado, dirección de actores, que la dirección de actores es una parte de la dirección teatral. Entonces, ¿qué hice yo? Yo decidí, digamos, el número de fuentes que hay sobre la dirección de actores en principio es gigantesco. Entonces yo decidí dos reglas para escoger este tipo de datos, ¿no? Entonces, bueno, primero que lo estudiáramos en la carrera, porque tenía que ver con digamos, lo que yo estaba también preguntándome era sobre mi carrera de pregrado, ¿no? Entonces, que se viera en el programa de dirección de la Facultad de Artes. Para eso, como es muy difícil traquear o saber cuáles son los textos específicos y los temas específicos que se ven en cada una de las clases, yo fui a la bibliografía. Entonces, primera regla, que esté en la bibliografía del programa de dirección de artes escénicas. Y lo segundo, como mi pregunta era sobre la creación, ¿sí? La segunda regla que me puse, es que los escritos que yo iba a abordar eran de directores y directoras teatrales, ¿sí? Gente que ejerce como director y directora teatral. Entonces me surgieron 4 tipos de datos que ustedes aquí lo ven, ¿no? Entonces, lo primero son textos de otras disciplinas que trabajamos en la carrera, pero que no están en la bibliografía. Entonces, un profe que llega con, vamos a leer a Deleuze, vamos a leer a Rancière, vamos a leer a Zizek, vamos a leer a Merleau-Ponty, entonces, ¿sí? Otras disciplinas que nos aportan, claro, pero no están en la bibliografía y no están en la disciplina. Entonces, estas son las que están en verde. Bueno, no sé si las ven ahí. B, textos de directores teatrales
que no están en la bibliografía. Entonces hay un montón de textos que yo puedo leer. En mi caso, por ejemplo, nosotros somos del canon occidental, digamos, en general Latinoamérica trabaja con el canon occidental. Entonces hay textos sobre el teatro no, sobre el teatro kabuki, sobre ciertos teatros, danzas balinesas y ciertas cosas que no están dentro del canon y que no están dentro de la bibliografía, aunque esos los mantengo cerca, porque puede que en algún momento me sirvan para decir, oigan, tal vez nosotros debamos incluir esto en la bibliografía, ¿sí? Pero los mantengo ahí, son los que están en azul, del 16 al 19. Luego hay textos de no directores que sí están en la bibliografía. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho Aristóteles, nosotros trabajamos semiología, entonces sí, estudios del drama, etcétera, no hacen parte de mi bibliografía, no hacen, perdón, hacen parte de mi bibliografía, pero no son de directores y directoras teatrales. O incluso, digamos, gente que no son directores y directoras que abordan el tema, pero no desde la creación. Entonces, no, para mis propósitos no me interesaban, aunque, como les digo, mantenerlos cerca es necesario. Y en rojo son textos que cumplen con las dos opciones. Están dentro de la bibliografía y son de directores y directoras teatrales. Como les dije, yo me decidí fundamentalmente por textos y que los textos fueran el gran corpus de mi investigación, los textos escritos. Como les digo, por las características que tenía, porque iba a viajar, entonces no podía como estar en Colombia para observar cosas, entonces bueno, esto. Ahora vamos a ver en la tesis de maestría, ¿listo? En rojo están representados, bueno, yo como les digo, en mi tesis de maestría, como yo quería ver prácticas de evaluación formativa, tenía que ir directamente, digamos, a la fuente. Claro, leí cosas sobre evaluación formativa, textos teóricos, pero para encontrar esto necesitaba ir a las prácticas, ¿sí? Entonces aquí vemos en rojo al conjunto de profesores, ¿sí? Al conjunto de profesores del programa. Y en azul vemos al conjunto de estudiantes del programa, que es mucho más grande. Yo me concentré en una materia específicamente, que es un taller de la facultad, porque me parece, del programa, porque me parecía o me parece que ese taller en específico, digamos, es demostrativo de muchas dinámicas del programa. Sí, entonces como pueden ver, cada vez la sección es más pequeña. Entonces en rojo podemos ver aquí cuál es la cantidad de profesores del programa que cumplen la condición de dictar ese taller y cuál es la cantidad de estudiantes del programa que están o han estado en ese taller. ¿Listo? De pronto la proporción es diferente, pero más o menos para que ustedes lo entiendan. Entonces, muy bien, ahorita vamos a hablar, recuérdenme por favor, si no hablo de eso, preguntármelo sobre el snowball, ¿sí? Porque entonces yo lo que hice fue que primero entrevisté a los profesores porque no tenía acceso a los estudiantes, porque no los conozco, bueno, y les pedí que me recomendaran estudiantes. Entonces, esto es una metodología de recolección de datos o de apertura de posibles fuentes de información que se llama snowball. Entonces, bola de nieve, ¿sí? Una persona te dirige hacia otra y hacia otra. ¿Bien? Entonces, muy bien. Ahora, sabiendo cuántas fuentes hay posibles, ustedes tienen que decidir también cuáles son las fuentes, digamos, que pueden tomar. ¿Cuántas sería ideal? Pues sería ideal tener todas. ¿Cuántas pueden tomar? ¿Y cuántas son, digamos, estadísticamente válidas? Yo no sé mucho de estadística, entonces, digamos, y también la fenomenología, que pueden verlo en un taller que va a dictar Mariana Aristizábal, ahí lo pueden ver en la programación. Exacto, y el de estadística lo va a dictar Sergio. La fenomenología, digamos, reta mucho la idea de lo estadísticamente válido también, porque en la fenomenología como lo que importan son las percepciones y las experiencias de las personas. También uno perfectamente puede hacer un estudio sobre un caso, y este caso puede ser perfectamente, digamos, válido para demostrar o para analizar una realidad global. Pienso en un documental, en una investigación que se llama Brainwash My Dad, creo,
que es una chica que hace una investigación sobre cómo su padre comenzó a cambiar su manera de ser a partir de ver los canales como Fox y estos que estaban a favor de Trump. Entonces ella, a partir del estudio de su padre y de lo que su padre veía, comenzó a ver un patrón, y de los amigos de su padre, comenzó a ver un patrón de cómo las noticias, estas están impactando y cómo hicieron cambiar a la mentalidad de los estadounidenses. ¿Sí? Entonces, esto, perdón, pero me devuelvo. ¿Listo? Entonces, como les decía, no soy experto en estadística, pero en general, a mayor cantidad de fuentes, menor profundidad. ¿Sí? Mayor cantidad de fuentes, menor profundidad, mayor profundidad, hay que hacer menor cantidad de fuentes, ¿sí? Eso es en principio evaluar. Yo les voy a enviar un link de una cosa que se llama Survey Research, y que es un diseño de cuestionarios y que habla de esto de validez estadística, ¿sí? Para que ustedes estén claros. Pero más o menos eso, escoger cuáles son el tipo de fuentes, cuántas puedo tomar. Bueno, por ejemplo, les cuento que en los estudiantes, aquí en el mapa está mal, ahora me doy cuenta, porque la mayoría de estudiantes han visto esa materia, porque es una materia obligatoria del pregrado, digamos, central en el pregrado. Yo tuve que escoger unos pocos, porque no tenía manera de entrevistar a 200 estudiantes. No hay manera, no con la profundidad que yo quería, digamos, no hablando 1 hora y media con cada participante. Entonces yo escogí unos participantes y luego les cuento los criterios, y en los criterios también entran, digamos, contenciones éticas y morales, pero, digamos, hay que escoger cuáles son sus datos y cuántos puedo tratar. En el caso de los libros, yo escogí que estos en rojo sí podía perfectamente leerlos, pero los que están en negro solo iba a leer 1 o 2, y los que están en azul 1. Entonces eso, más o menos ustedes tienen que comenzar a evaluar y a jugar con eso. ¿Listo? Entonces ahora vamos a lo siguiente, que es identificar la posicionalidad. De nuevo, yo, el investigador o la investigadora, ¿sí? ¿Dónde estoy yo parado o parada? ¿Listo? Con respecto al objeto de estudio. Entonces, hay 3 posibilidades fundamentales. Por eso coloqué, sí, ese es el investigador, por eso coloqué esta figurita en naranja, que esta figurita en naranja es el investigador o la investigadora. Bueno, entonces, hay 3 posibilidades fundamentales, ¿no? Ustedes pueden analizar un fenómeno que en principio tiende a estar más alejado de ustedes, aunque siempre, digamos, van a tener una conexión con el fenómeno, pues porque somos seres humanos y tal. En principio, una de las posibilidades es analizar un fenómeno que esté, en principio, alejado de ustedes. Entonces, por ejemplo, es cuando se hace un trabajo sobre la experiencia de otros. En mi tesis de pregrado, en principio, yo lo que trabajaba era con la experiencia de otros que otros habían escrito en libros, ¿sí? En principio estoy alejado, aunque como les digo, tengo conexión con la disciplina y tengo conexión humana y tal, pero en principio alejado. En mi tesis de maestría es un ejemplo de cuando están ustedes a medio camino. Entonces están afuera porque son observadores, porque son académicos y académicas. Sin embargo, están adentro porque, en mi caso, pertenecía al programa, soy amigo y colega de los profesores y he trabajado con ellos, digamos. Tengo unas relaciones emocionales y conozco el programa desde dentro. Entonces esto me pone a medio camino, porque igual, lo que les digo, tengo esta conexión, pero la investigación la estoy haciendo también como observador desde fuera, entre comillas, desde otra academia. Entonces, este tipo, digamos, de posicionalidad genera, en principio, tiene, digamos, muchas ventajas, porque es más fácil acceder a, digamos, a las fuentes, porque ustedes son cercanos, porque, digamos, conocen las dinámicas de estas fuentes. Sin embargo, también plantea ciertos dilemas éticos importantes y, digamos, requiere muchísima negociación, porque las fuentes pueden sentir, o las personas que están siendo investigadas, pueden sentir que ustedes van a usar cierto conocimiento que ustedes tienen de las dinámicas internas para atacarles, por ejemplo, ¿sí? Entonces requiere de muchísima delicadeza y muchísimo tacto. Otro ejemplo, una persona que está observando, por decir, a sus colegas dictando clase en un colegio.
Entonces, tienen que pensar ahí, porque mi colega me está observando. En mi caso era como mi alumno, mi exalumno me está observando y cómo, sí, cómo, cuánta información le doy o cómo utilizo la información de una manera adecuada también para, digamos, proyectar cierto retrato de mí misma o de mí mismo. O lo mismo, sí, pónganse ustedes también en el lugar de las fuentes, ¿no? Como, si viene mi colega a evaluarme, entonces, bueno, eso requiere negociación y requiere tacto. Pero es muy interesante porque les permite como acceso más fácil a las fuentes. Y hay otra posibilidad, que es que ustedes estén sumergidas, sumergidos, inmersos, inmersas completamente en la investigación y que ustedes hagan parte del objeto de estudio. Esto es posible y es posible sobre todo en las nuevas metodologías de la investigación, en las nuevas teorías de la investigación, y es valioso también. Entonces, la experiencia personal es valiosa en la investigación. Y un ejemplo perfecto, un ejemplo que a mí me encanta, es Paul Beatriz Preciado, que hace una investigación que se llama Testo Junkie, y ella documenta su tránsito, digamos, su tránsito por el género a partir de documentar su proceso de toma de testosterona, un proceso que hizo hormonal con testosterona. Entonces, bueno, ¿no? Como ustedes, y por ejemplo, en tesis de pregrado en artes es muy común que digamos, la tesis, el trabajo de grado sea memorias de mi montaje, no sé cuál, ¿sí? Proceso de construcción de mi personaje tal. Si voy muy rápido, tienen preguntas, háblenme y cuéntenme. Bueno, y Mafe, venme comentando si se escucha. Se escucha perfecto. Listo, Y hasta perfecto. ahora no hay preguntas. Listo. Entonces, listo. Además de plantear, digamos, el encontrar la posicionalidad de ustedes dentro de la investigación, no solo les plantea estas preguntas éticas también, sino que les permite identificar lo que ahorita vamos a mirar, que es también muy interesante, y es el gatekeeper, la figura de los gatekeepers. Bueno, entonces, gatekeepers son puertas de datos, ¿sí? Son puertas de información. Muchas veces nosotros pensamos que los datos están abiertos digamos, están completamente abiertos a nosotros, sobre todo en esta época, digamos, de la información y de la globalización, pero eso no es tan cierto siempre. Entonces, muchas veces tenemos que identificar nosotros qué acceso tenemos real a la información. Hablaba el otro día con un colega de Sergio que estudiaron una maestría en educación, perdón, no me acuerdo, y ellos estaban trabajando con información, digamos, de instituciones gubernamentales. 1 año y medio se demoraron en que les respondieran con la información que ellos pidieron. Entonces, eso está muy bien, o sea, eso está muy bien, pero hay que tener en cuenta cuáles son los canales adecuados y tengo que identificar los gatekeepers. Ajá. Sebas, Andrés Dime. tiene una pregunta. Porfa, dale entrada, sí. Sí, Andrés. Hola, Andrés, Sebastián. Hola, Hola. hola, dale, te hola, escucho. dale. Bueno, bueno, yo estoy haciendo como tu tarea un poco de hacer esa línea del tiempo y tratar de ubicarse en conceptos que se refieren como, bueno, de pronto a una investigación particular y tratar de corroborar un poco con tus datos. Pero hay dos conceptos que los enunciaste y obedece justamente a esto de la pertinencia de los datos, ¿no? Sí. Justamente cuando nombras a esta investigadora que cambió con el uso de la testosterona, ¿no? Ajá, Y sí. bueno, y ahí cómo podrías un poco ampliar un poquito la idea de las contenciones éticas y morales para el tipo de uso de la información y la pertinencia y cómo bueno, la pertinencia de los datos escogidos y la clasificación de las fuentes, llegar como a ese entendimiento de que de verdad eso es lo que necesita tu investigación.
Esa es mi pregunta, como en torno a, a las contenciones éticas y morales, como Ujú. a qué se refiere también, ¿no? Claro. Ok, entonces el ejemplo lo daba fundamentalmente porque quería ejemplificar que se puede hacer investigación sobre uno o una misma, ¿sí? Eso es lo primero. Con respecto a las contenciones éticas y morales, lo primero que creo es que Paul Preciado en esta investigación quiere, digamos, obtener una información y obtener unos datos muy vivenciales. Digamos, en esto la fenomenología ya no quiere tener, ella no quiere obtener datos que estén alejados, digamos, de la experiencia viva y real. Por eso se pone en carne en la investigación. Sí, ahora, con las contenciones éticas y morales, no quiere decir que cierta investigación sea más ética que otro tipo de investigación, en principio, ¿no? Eh, ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué tiene, digamos, cuáles son los mecanismos para ser consciente o hacer conciencia de estas contenciones éticas? Lo primero, por eso les digo, enunciar la posicionalidad, ¿sí? Entonces, enunciarla y tenerla en cuenta. Es saber que yo no puedo acceder a todo el conocimiento, como yo no puedo acceder a todo el conocimiento que hay, digamos, sobre una disciplina o a todas las vivencias, yo tengo que ser consciente y ponerlo en mi investigación, que yo tengo una cierta, digamos que yo estoy influido, que yo tengo subjetividad también. Entonces te pongo un ejemplo. Con lo de Paul Beatriz Preciado, por ejemplo, él, él hace conciencia de que su investigación es personal y comienza a contrastarlo, ahí sí, después, porque lo que te digo, no son los únicos datos. Ella además, porque es Foucaultiana, ella entra con toda, con Foucault, y comienza a mirar los efectos de los mecanismos de poder en su propio cuerpo. Y esto es un conocimiento que se llama, digamos, en fenomenología, un embodiment knowledge, ¿sí? Un conocimiento del bios y del cuerpo. Um, por ejemplo, quiero hablarte rápido de las contenciones éticas con mi tesis de maestría. Entonces, por ejemplo, yo ya había hecho un análisis curricular, digamos, ya había tenido discusiones específicas allá en comité de currículos sobre esto, con respecto al análisis curricular que hice en el pregrado. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que ser consciente de que yo tengo cierta subjetividad, digamos, con el programa porque estudié en ese programa y puedo tener, de un lado, puedo tener la intención oculta y subconsciente de favorecer al programa porque lo amo y al mismo tiempo puedo tener subconscientemente la intención de, uh, digamos, de resarcir mis heridas allí también, ¿sí? También tengo que entender, por ejemplo, que yo estoy hablando desde un paradigma europeo porque estaba estudiando en Londres, analizando un paradigma latinoamericano y tengo que entender y tengo que ser muy delicado en el manejo de esto, ¿sí? Porque, digamos, tengo que entender que no debería yo reproducir ciertas dinámicas de eurocentrismo, que lo que yo tengo que hacer es hacer, eso lo hablo en mi caso particular, gran parte del proceso fue casi de traducción y de hacer entender al paradigma inglés las dinámicas del paradigma colombiano, porque ellos no entendían como por qué, un ejemplo estúpido ahora que Santiago García murió, que el gran Santiago García murió, la Candelaria gastaban 2 años haciendo una obra, lo cual los ingleses me decían como, uno no puede gastarse 2 años en la construcción de una obra de teatro, eso es una locura, eso es un sinsentido. Y claro, yo les explicaba, por ejemplo, o yo en mi tesis tenía que entender que las dinámicas sociales, culturales son diferentes, que nosotros no teníamos dramaturgia propia y que esto fue así porque era un proceso desde lo popular y desde la construcción de una dramaturgia nacional. Entonces, eso, como tengo que entender yo dónde estoy. Tengo que entender que cuando hablo de ciertos conceptos en los dos contextos en los que me muevo, um,
sí, pueden entrar en contradicción. Hasta ahí, perdón la respuesta tan larga. Bien, Sebas, estamos Dime. un poco pasados De de tiempo, tiempo, ¿cierto? Hoy, entonces pues lo pregunto a todos, podemos continuar, yo sé que tú tienes una segunda sesión el día de mañana, podemos quizá continuar unos 5 minutos para no dejar el tema abierto y darle un poco de cierre y quizá pasar también a 5 minutos de preguntas y el día de mañana podemos continuar con la conversación que estamos teniendo a partir de la pregunta que surgió y con lo que tienes tú preparado, ¿te parece? no, sí, pregúntale. No, si Sí, quieres es que darle un quiero terminar, perdón. cierre, sí, date un cierre y cuando creas conveniente pasamos a las Oh, preguntas y ponemos un límite de pregúntale, preguntas. pregúntale si puedo tener 10 minutos, porfa. Me pueden responder aquí por el chat si podemos darnos 10 minutos para que Sebastián cierre y luego pasamos a las preguntas. Dicen que sí, sería bueno terminar el material de hoy, hay tiempo, sí, 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 entonces creo que Listo. sí, sí. Perdón, listo. Terminemos, no hay problema, sí, gracias, por supuesto. Bien, Me pongo 10 gracias a minutos y todos y les... todas. Entonces, Sebastián, la palabra es tuya. Perdón, aquí pongo el cronómetro, entonces discúlpenme por alargarme tanto. Bueno, gatekeepers o puertas de datos. Entonces, por ejemplo, en mi tesis de maestría, yo necesitaba, ahí lo coloqué como coordinador. La persona que sirvió, un gatekeeper, perdón, es la persona que tiene de alguna manera una cierta representación dentro de un grupo o dentro de o digamos dentro de un set institucional de datos. Entonces, por ejemplo, si su investigación es bibliográfica, pues identifiquen que tienen que ir a hablar con la persona de la librería, de la biblioteca, que tienen que hablar con cierta persona que les puede dirigir hacia ciertas fuentes. Sí, entonces son personas que nos abren la puerta hacia los datos. Bueno, en mi caso fue el coordinador del programa, con la primera persona que yo hablé que me dio respaldo institucional, ¿cierto? Y que me dio contactos, porque yo no tenía los contactos de ciertas personas, ¿sí? Y luego, que fue de lo que hablamos del snowball, los profesores me permitieron, digamos, me dirigieron hacia los estudiantes, ¿sí? Y esto también fue material de análisis, ¿sí? ¿Por qué escoger esos estudiantes? ¿Cuáles son las características que ven los estudiantes? Y ahí, como estaba yo hablando de evaluación formativa, ahí también había un ejercicio de evaluación y eso también se analizó. ¿Listo? Entonces, listo, vamos a la última parte y muchas gracias por la paciencia. Este es un paso muy importante y es el paso con el cual vamos a terminar el taller. Es muy importante porque en el título de la investigación, además ustedes lo van a escribir y a reescribir muchas veces y al final, antes de entregar 5 minutos, van a cambiarle otra palabra. Bueno, pero el título es muy importante y es muy importante comenzar a hacerlo desde ya, porque aquí se recoge en pocas palabras de qué va la investigación. ¿Listo? Entonces, varias cosas importantes. El título debe ser corto y preciso. Perdón, vuelvo. El título debe ser corto, preciso y claro. No demasiado corto, ni demasiado largo, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan a Lelutier con el título de su canción, La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Sí, el título no puede ser de un párrafo, pero tampoco puede ser la política o estudios teatrales. Eso no dice nada. Tiene que ser una cosa que ni sea muy corta, que no diga nada, ni sea muy larga, que sea la investigación misma. Bueno. Lo segundo, y que es muy importante, y por eso yo hablo siempre de ustedes como investigadores e investigadoras, porque ustedes dejan una marca también, porque es necesario, hoy en las teorías de la investigación, es necesario que ustedes también expresen su personalidad a partir del título. Entonces, bueno, primero hay que tener en cuenta con esto que no solo puede ser lo mío, sino las potenciales lecturas de este título, ¿no? Hay un título de una amiga mía que me parece lindísimo, que se llama, con el que comienza su investigación, que se llama Tras de Indio Patirrajao, ¿sí? Que bueno, esto en otras, las personas que nos escuchan desde México, por ejemplo, van a decir, entonces tendrían que entrar a buscar eso qué significa, pero a mí me parece que es un título que es muy conciso, que refleja su identidad, ¿no?
que nos da cuenta de sus raíces, pero que nos da cuenta de opresión, porque además indio y patirrajado son dos palabras muy cargadas, que sabemos que está hablando de lo indígena, ¿sí? Entonces como que nos da una entrada potente, ¿sí? Eso es importante. Sin embargo, en esto hay que tener cuidado porque hay que ser claros y precisos, hay que evitar hipérboles como el reflejo azul de tu rostro sobre la hierba de otoño, es como, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Hay que evitar como demasiada poesía y tiene que ser personal, pero hay que evitar que sea inentendible. Bueno, entonces los elementos que tenemos para el título. Este es opcional en amarillo, una frase atrapante. En inglés lo llaman un catchy phrase. Entonces, tras de indio patirrajado, no sé si alguien quería hablar, perdón. Continúo. No, continúa. Una frase atrapante, que es esta como tras de indio patirrajado. Precisar el tema principal, que está en verde. Indicar la especificidad que responde a la pregunta, ¿qué estoy buscando? La espacialidad que responde a la pregunta ¿dónde? Y la temporalidad. Y vamos a verlo con un título mío. Bueno, entonces, ahí les voy a leer traducido. Ponerse en los zapatos del árbitro. Retos y oportunidades de la implementación de prácticas de evaluación formativa en un programa de teatro, en un programa de pregrado de teatro en Bogotá, Colombia, un estudio del curso desde las percepciones de los participantes. Entonces veamos. La frase atrapante, ahí está, no sé qué tan atrapante sea, pero más o menos nos da una idea de que estamos hablando del árbitro, que es quien toma las decisiones, que es quien evalúa, y además no necesariamente vamos a criticarlo, sino que vamos a ponernos en sus zapatos para entender las dinámicas de la evaluación, ¿no? Precisar el tema principal en verde. ¿De qué estoy hablando? De prácticas de evaluación formativa. No solo de de evaluación formativa, no solo de evaluación formativa, sino de sus prácticas. No solo de su teoría, de sus prácticas. Por eso tuve que entrevistar gente. ¿Listo? Indicar la especificidad que responde a la pregunta. ¿Qué estoy buscando? ¿Sí? Entonces, yo estaba buscando retos y oportunidades en la implementación. ¿Sí? Eso era lo primero que yo estaba buscando. ¿Cómo podemos implementarlo y, digamos, de alguna manera definir cuáles son los retos que este contexto específico me presenta para implementar estas prácticas? Y en una segunda parte estaba buscando las percepciones y las experiencias de las personas. Bueno, entonces aquí se ve que yo estaba buscando los retos y eso lo estaba buscando a través de las percepciones de los participantes. Bueno, y aquí la espacialidad en un programa de pregrado de teatro en Bogotá. ¿Listo? Que yo incluso hubiera podido colocar en un programa de teatro, no sé qué, de Bogotá, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Facultad de Artes ASAP, como ustedes quieran, pero más o menos hay que definirlo. Y cuarto, la temporalidad, yo no lo coloqué porque, digamos, después no necesariamente tiene que ir en el título, son elementos posibles. Yo no lo coloqué, aunque pienso que podría haberlo colocado y que podría haber definido en mi investigación mejor la temporalidad también. Que luego en la investigación lo definí, pero bueno. Entonces, listo. Hasta ahí, me quedan 2 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Déjenme terminar ¿sí? Sí. Y terminamos. Por y supuesto. hacemos preguntas. ¿Listo? Entonces, ahora, la actividad que yo les invito a que enviemos ahorita, justo después de esto, yo les envío un correo con el link del Drive, donde podemos compartir para leer a otra gente, es lo siguiente. Es la actividad. Vamos a hacer un mapita donde ustedes coloquen cuál es su, digamos, si su investigación es panorámica o es especializada o específica, digamos, ¿sí? Si quieren, dentro de esto van a colocar cuáles son los datos posibles, qué tipo de fuentes tienen, ¿sí? Cuáles son los gatekeepers, dónde se sitúan ustedes, ¿sí? En la investigación, si tienen 2 tipos de datos y así, bueno. Esto puede ser mucho más específico, esta imagen es muy básica, y hagan no tiene que estar en colores, una idea de título, ¿sí? Entonces con esto, lo que vamos a construir el próximo taller
es un pitch, que ya no, porque ustedes entregan esto y el tutor les dice, pucha, ¿esto qué es, no? A mí entrégueme un pitch, a mí entrégueme con título, objetivos y tal. Entonces lo que vamos a hacer en el próximo taller es, a partir de esto, que ya nos da una idea mucho más clara y específica, vamos a construir un pitch. Listo, muchísimas gracias y dejo de compartir aquí la pantalla y me Muchas voy, gracias. ay, no me veo. Muchas ¿A gracias, ustedes? Sebastián. Bueno, Entonces, en este y me momento, avisan. si lo tenemos a bien, podemos conservar los micrófonos en mute, por favor. Y pueden a través del chat, si tienen preguntas, me escriben, yo tengo una pregunta y le concedo la palabra. Quiero antes de eso preguntarle a Sebastián cuánto tiempo tiene para responder y así también miramos cuántas preguntas más o menos se pueden responder. No, pues las preguntas que haya. Bien, Yo, súper. lo que la gente tenga, sí, yo no tengo problema. Gracias. Gracias. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? Hola, perdón. Hola. Hola, disculpe, ¿el taller comenzaba a las 11 o a qué hora comenzaba? El taller empieza a las 11 de la mañana en Bogotá, tiempo en Bogotá, Colombia. Claro, Sí. discúlpenme. Sí, me encuentro en México, entonces me llegó que era a las 11 y sinceramente no sabía de dónde eran ustedes, entonces apenas claro. me acabo de conectar, sí, rayos. Bueno, creo que ¿Habrá alguna manera de...? Ajá. Por los canales que hemos manejado, tanto por correo como por el Facebook, hemos especificado que tengan en cuenta que es en hora colombiana. Sin embargo, no te preocupes porque una vez terminemos este ciclo de talleres, vamos a subir a una plataforma los talleres. Los hemos estado grabando. Entonces, después de esto va a haber la posibilidad de volver a escucharlos. Ok, solamente, bueno, no sé si hay alguna posibilidad de que me puedan enviar la grabación antes, porque como vamos a hacer una actividad la siguiente sesión, entonces pues no sé muy bien de qué va la actividad, así que pues sí. Yo me encargo de coordinar eso. Si quieres, déjame tu correo electrónico o escríbenos a Claustro Investigativo solicitando el video y me encargo de acelerar el proceso. No prometo nada, pero me encargo de acelerar el proceso, sí, claro. ¿Vale? Ok, muchísimas gracias. Bien. Igual yo les voy a enviar aquí, bueno, no sé si no, tengo dos posibilidades. Una, les envío la presentación, que igual como tiene algunas cosas que necesitan explicación, pero bueno, de alguna manera ahí podemos hacer eso si les parece, con la presentación que hice. O también, pues miremos si alguien está de acuerdo, pues pueden comentarle ahí a Brenda su correo electrónico y de pronto ponerse ustedes en contacto. Me parece que es la posibilidad, ¿bueno? Sí, claro. Yo acepto cualquiera. Eso, entonces, eso bien. Para que te respondan las preguntas, te expliquen. Listo. Sí, entonces la palabra la tiene Tatiana Santa Cruz. Puedes quitarle el mute a tu... Ahí Hola, estás. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues nada, primero que todo, darle gracias a Sebastián. Qué chévere, Sebas, me gustó mucho tu taller el día de hoy. Creo que fue muy constructivo, además porque estoy en mi trabajo de grado y fue como, wow, apenas súper chévere. Muy específico, muy claro, entonces muchas gracias. Y la pregunta que tenía, pues creo que ya la contestaron con la intervención de Brenda, porque yo quería saber si había quedado grabado, porque pues bueno, la presentación está muy chévere, pero pues lo que más me gustó era lo que decía Sebastián, como toda su experiencia personal y con todo lo que iba apoyando su presentación. Entonces quería saber si estaba grabada y si no la podrían compartir, pero pues ya lo contestaste. Entonces nada, muchas gracias. Listo. No, a ti, gracias. Bien, sí, la mayoría están preguntando si va a estar disponible el material tanto de la presentación como del video. Sí, cada tallerista nos hace el envío de su presentación y desde el correo de Claustro Investigativo lo compartimos a los asistentes. Entonces no se preocupen que van a tener los materiales que Sebastián va a compartir. Asimismo, el Drive
que vamos a abrir para que tengan acceso al ejercicio que Sebastián propone para la sesión de mañana. ¿Alguien tiene alguna una pregunta para hacerle a Sebastián con respecto a los temas que hoy se tocaron? Hola, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, adelante. Hola. Hola, Sebas, ¿cómo vas? Chévere, Bien, gracias. gracias. Primero, gracias por compartir tu experiencia. Chévere que sea desde tu experiencia que narres esto, porque a uno le da como más punto real, como que lo centra desde la realidad, ¿no? Yo tenía una pregunta, digamos que mi proceso de investigación está enfocado en el trabajo con comunidad. Y desde ahí yo estoy analizando, entre comillas, análisis a una comunidad específica. Yo participo con ellos, pero no soy parte de la comunidad. Entonces, digamos que no sé en qué lugar puedo estar porque finalmente es mi intervención sobre la comunidad en trabajo de escuela de mujeres que se llama investigación. Pero pues no soy parte de la comunidad, pero aún así estoy con la comunidad. Entonces, no sé en qué lugar puede uno posicionarse ahí. No sé. No sé si Sí, me claro, entiendes. te entiendo perfectamente. Yo creo que, digamos, tú no eres parte de la comunidad, pero participas en unas actividades con ellos, ¿entiendo? Con ellas. Ajá, sí. Bien, entonces, digamos, estás dentro de la comunidad, de alguna manera. Por eso creo que ahí dos cosas son muy importantes. Una, establecer el gatekeeper, es decir, establecer cuáles son las personas que tienen cierta representatividad dentro de la comunidad, a los que las personas de la comunidad escuchan, confían, para que estas personas te den entrada, y te den entrada en la confianza, digamos. Eso es lo primero. Y que me parece importante también, yo creo que estás a medio camino, digamos como que estás participando, pero estás observando también desde fuera, establecer protocolos que sean claros, concretos y específicos con esta comunidad, en dos sentidos. Primero, en cuáles son tus intenciones con la comunidad. Yo alguna vez intenté hacer un proceso con la comunidad sorda y hubo mucha reticencia porque además yo era un outsider, pero además yo era de alguna manera representante del opresor también, ¿sí? Entonces, digamos, eso es importante, saber qué represento yo. Por ejemplo, también me sucede si yo voy a entrar a un estudio sobre feminismo, yo, digamos, mi expresión de género es de hombre y mi identidad de género es de hombre. Entonces, soy parte, digamos, puedo ser digamos, mm, sí, percibido de tal forma. Entonces, eso. Primero, saber cómo eres percibida por la comunidad, saber cuáles son los lugares de privilegio con respecto a la comunidad y negociar muy claramente con ellos eh, cuáles son tus intenciones. Ah, bueno, hablaba de los protocolos, cuáles son tus intenciones al respecto, cuáles son las maneras en las que tú vas a manejar esa información sensible que esta comunidad te dé, pero también los protocolos, digamos, técnicos, es decir, en qué momento hago captura de datos, si los grabo o no, cuál es la confidencialidad que tengo con estos datos. Si yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría, yo, por ejemplo, dije, no publico nombres de personas y les di de antemano esa seguridad. Como ustedes pueden decir lo que sea, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes, porque ellos me decían como, no, pero pues como que mi profe no se entere, ¿me entiendes? Y es entendible, ¿sí? Entonces yo no publico esto o con gente que, digamos, seguramente hay gente que trabaja, lo mío es como muy sencillo, hay gente que trabaja con, digamos, temas que tienen que ver con delitos, en temas que tienen que ver con opresión, con dinámicas complicadas a nivel familiar y comunitario, entonces es necesario como establecer esos protocolos. Mira, no te voy a grabar, no voy a publicar tu imagen o tu nombre, no voy a publicar dentro de mi escrito nada que pueda dar a entender tú quién eres. Eso, por ejemplo, se me ocurre. Lo segundo es cuando yo esté participando, voy a quedarme a un lado, pero no voy a participar, por ejemplo. O voy a participar,
y voy a escribir justo después de tener la experiencia con ustedes, porque digamos, ustedes necesitan que yo esté 100% con ustedes en la experiencia. Eso, por ejemplo, hay ciertas dinámicas que la gente muchas veces se siente incómoda siendo observada. Entonces tú, por ejemplo, puedes decidir, yo no voy a observar ni voy a tener cámara, voy a participar con ustedes en la experiencia como un igual, o voy a ser observadora. Eso, perdón las respuestas tan largas, pero eso. Listo, bien. ¿Alguien Gracias. más tiene preguntas? Pilar se fue. Liliana Jaimes, por favor, te doy la palabra. Muy buenas, que ya tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias Hola. por este proceso de intercambio cognitivo. Yo soy egresada también de la maestría en estudios artísticos. Bueno, no estuve toda la conferencia, pero intenté escucharte activamente como los últimos 40. Llegué como tarde, llego tarde también a ese tipo de procesos. Bueno. Pero sí me parece importante un poco. Yo creo que todos los procesos investigativos que has venido desarrollando se desarrollan un poco desde lo cultural, desde lo antropológico, desde lo, pues diría yo como desde las ciencias sociales, que pasa un poco con lo de la investigación artística, la investigación desde las artes, ¿no? Que me parece también importante enunciarlo desde un ámbito fenomenológico, porque creo yo que muchas personas que están en este momento creando lo están haciendo desde allí. Y es importante porque allí también hay una relación, hay unas dinámicas sociales, unas dinámicas de observación y unas dinámicas de construcción en conjunto que me parece importante enunciarlas en el ámbito investigativo. Entonces quisiera preguntarte un poco también cómo ves esa perspectiva de la investigación desde las artes, entendiendo que las artes también han aportado muchísimo, que por ejemplo mi proceso de investigación se llama Crisálida, un proceso de investigación-creación, porque yo hago 3 dramaturgias con varias personas, pero una de ellas las realizo con un grupo de teatro de mujeres en Funza. Y allí yo me pongo en tensión todo el tiempo, es decir, yo me doy cuenta que hay un ejercicio relacional que me ayuda a descubrirme a partir de ese intercambio que todo el tiempo tuvimos en el proceso. Entonces yo me descubro y me doy cuenta yo hablo mucho de la pedagogía del ser, yo me descubro en este mundo con un montón de tensiones, pero lo hago a partir de este grupo de mujeres, ¿no? Sin embargo, la tesis prácticamente es escrita desde toda mi experiencia, es decir, y cómo yo me recreo con ellas. Entonces, ahí me parece también como importante estos procesos, y bueno, no sé cómo lo veas tú y cómo podamos interactuar con el resto de los chicos que siguen conectados. Muchas gracias. Gracias, pues sí, creo que estoy de acuerdo contigo. No, digamos, yo no soy experto en autoetnografía o de hecho en etnografía. Yo trabajo, como tú dices, mucho más desde digamos, los campos del diseño curricular y de la pedagogía, pero no he hecho investigación autoetnográfica. Sin embargo, lo único que me parece muy valioso tu aporte, lo único que podría añadir es que en esos procesos, como tú lo dijiste, hay un proceso de tensión permanente y lo que yo diría es, eso hay que, digamos, acknowledge, hacer conciencia y hacerlo claro y definirlo y decirlo y trabajarlo, porque lo que peor puede hacer uno es ignorar que uno tiene cierta posicionalidad y pretenderse objetivo, sobre todo en este tipo de procesos. Pero eso, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos en la última intervención. Andrés Sarmiento quiere hacer un aporte frente a la pregunta que planteó Dana. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, te escuchamos. Bueno, hola, yo soy Andrés Sarmiento, soy licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica. Pues nada, es un aporte chiquitico, digamos que pues agradecer obviamente por el espacio, que es súper interesante además como compartir y generar este tipo de conocimiento.
Nada, frente a lo que preguntaba la compañera, que no sé cómo se llama, ¿Dan? Dana, ¿Sí, Dana? Perdón, yo con los nombres soy malísimo. Y es justamente, yo creo que cuando uno hace trabajo con comunidad, como lo decía Sebastián, y es justamente ubicarse en qué medida estoy yo como investigadora. Entonces, siento que también es generar preguntas como qué pretendo lograr o qué espero lograr también con el trabajo investigativo, ¿no? Y creo que a partir de eso, como de lo que quiero lograr, puede uno también acercarse a las diversas metodologías de investigación que hay pues hasta el momento. Y creo que estas a su vez dan o permiten tener una referencia para canalizar o para, digamos, como para llevar un poco la secuencialidad del proceso investigativo. Y asimismo, digamos que esto también te permite también tener como ciertos instrumentos de recolección de la información que en ocasiones se parecen un poco a lo metodológico, pero que sin embargo no son la metodología propiamente, pero sí te ayuda a recoger la información. Te sugeriría, no sé si quieras revisar en la universidad, antes de que yo egresara, estaban llevando un proceso de creación e investigación en comunidad que se llama IACA. Sí, investigación, creación, acción. Bueno, algo así. Sé que se llama IACA. Por si quieres echarle la revisadita, creo que puede ser, de pronto puede generarte algún referente importante frente a lo que buscas en tu investigación. Ya, eso era todo. Genial, muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Excelente. ¿Puedo hacer un Em, aporte pequeñito? sí, Prometo que es corto. Estamos intentando para el siguiente ciclo trabajar, buscar gente que haga investigación, creación e investigación, participación. Si conocen a alguien o si alguien es experto o experta en esto, por favor envíennos envíennos a claustroinvestigativo@gmail.com la propuesta o el correo de la persona y nosotros intentaremos comunicarnos porque ahorita está muy en boga y la gente ha querido hacer eso mucho. Entonces, bien. exacto. Brenda, por ejemplo, envíanos porfa eso al correo. Gracias. Bien. Entonces, bueno, a Sebastián, muchísimas gracias por este taller. A todos los participantes, hoy tuvimos 35 personas. Esto es muy chévere, me emociona un montón. A continuación voy a compartirles un link. Dice, yo para que esa persona pueda impartir un taller. Sí, Brenda, vamos a hacer un segundo ciclo, entonces estamos buscando investigadores y creadores que quieran compartir su conocimiento, su experiencia a través de una misma serie de talleres tales y cuales, tal cual lo estamos haciendo en este ciclo. Entonces, ahí Sebastián puso el correo, que es por donde nos hemos estado comunicando con todos ustedes, y aquí les voy a compartir el link a una encuesta que estamos haciendo para saber el nivel de satisfacción, para saber un poco su experiencia y escucharlos y escucharlas. Entonces, si por favor pueden, si lo hacen de una vez, se los agradecería mucho, si no, pues en el transcurso del día para antes de la sesión de mañana. Y sobre recordarles entonces que nos sigan por Facebook. Mañana a la misma hora colombiana, a las 11 a.m. en Colombia, va a estar la segunda sesión de Sebastián con este taller. Y la próxima semana también tenemos otros talleres. Si no se han inscrito en los otros talleres, escríbanos al correo, que todavía hay tiempo, ya se cerró la inscripción que hicimos por el Google Forms, pero todavía hay chance de sumarse a los talleres de la próxima semana. Entonces escríbanos por el correo electrónico y sumamos su correo a la lista de correos de los participantes de cada taller. Dice, genial, sí, participar, súper, muchas gracias, 1 hora antes México. Eso es. Entonces, a todas y todos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y a Sebastián, un fuerte aplauso digital. Muchísimas gracias por tus aportes, por compartir tu conocimiento y mañana nos vemos. Chao, gracias, gracias. Adiós, gracias. Gracias, chao. Gracias.
Gracias.